Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, de esta serie que estoy haciendo sobre la actual crisis financiera y monetaria. Creo que va a ser, como dije, una serie de 4 vídeos. En el primero vimos las causas de la crisis, en el segundo por qué creo que la crisis se va a empeorar, en este tercer vídeo vamos a ver mecanismos de protección y en el último vídeo vamos a reflexionar sobre si esta crisis es accidental o ha sido deliberada. Antes de entrar en materia, pues recordaros que nada de esto es consejo de inversión, es mi opinión, y que si queréis consejo de inversión, contratéis la figura de un asesor. Entonces, en este vídeo va a haber dos grandes bloques. En el primero vamos a repasar el problema de la deuda y cómo obliga a los bancos centrales a producir una crisis financiera y bancaria si suben los tipos demasiado o a devaluar la moneda si no lo hacen. Es una situación compleja que ya hemos descrito en detalle en otros vídeos. Y vamos a ver los mecanismos de protección ante la que pensamos que es la opción más probable, la devaluación monetaria. Vamos a ver dos tipos de mecanismos de protección y reflexionar en general sobre qué decisiones puede tomar uno para intentar salir lo mejor parado o lo menos mal parado de esta situación. Entonces, antes de seguir, muchas gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo, dándole me gusta, comentando los vídeos. Sirve de mucho y os lo agradezco un montón. Mil gracias por el apoyo. Entonces, entrando en materia, vamos a recapitular los riesgos del sistema actual, ¿no? Sabemos que actualmente hay una deuda enorme, poca gente habla de esto, pero el problema de la deuda es el gran problema de nuestra época y el Banco Central tiene que elegir entre subir los tipos para contener la inflación y destruir la economía y desatar una crisis financiera, o dejar los tipos bajos, devaluando la moneda para evitar esa crisis financiera. O lo que es lo mismo, rescatar a los deudores a costa de los ahorradores, los pensionistas, los trabajadores, la gente de a pie, el conjunto de la población, perjudicarla para rescatar a los grandes deudores. Esto lo hemos hablado también en vídeos anteriores que podéis ver en la descripción. Entonces, entrando a repasar esta situación. Si se opta por la primera opción, la de subir los tipos y destruir la economía por el alto nivel de apalancamiento, pues probablemente vayamos a ver fondos congelados, cuentas bancarias congeladas, depósitos bancarios inseguros, ¿no? Esto pues lo vimos en Argentina, evidentemente, con el corralito de 2001, pero también lo estamos viendo hoy en día en Líbano, en 2022, donde la gente está visiblemente enfurecida porque le han congelado la cuenta en una divisa que no para de devaluarse. Y eso no me parece descartable que ocurra, por ejemplo, en Europa, si el Banco Central se le va la mano con la subida de tipos. O si se ve forzado a subir los tipos porque la inflación se dispara a niveles todavía más absurdos a los que está en la actualidad. El segundo fenómeno que puede darse, también lo hemos hablado, es pues una quita, ¿no? Si el banco se vuelve insolvente por esta subida de tipos, si hay un problema en la economía real y la gente no puede pagar sus préstamos, pues el banco tiene un problema de insolvencia. Esto también lo hemos hablado, que en este caso probablemente habría una quita. Hemos dicho en el primer vídeo sobre las causas de la crisis que hay una metodología del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Inglaterra y otras instituciones para, en caso de una quiebra bancaria, que no se rescate con dinero público, sino que se le quite al depositante parte de su ahorro, como se hizo en Chipre, con una quita del 47,5% de los depósitos. Pero bueno, sabemos que lo que pensamos, lo que creo yo, es que lo más probable es que los bancos centrales intenten no llegar a esos extremos donde colapse el sistema financiero, sino que permitan que la inflación se mantenga alta a estos niveles a los que vemos actualmente, o incluso más altos, del 17%, por ejemplo, en Holanda. Entonces, ¿cómo nos protegemos ante esta agresión, que es una agresión de los bancos centrales, ¿no? Al final los bancos centrales nos están robando dinero, nos están robando poder de compra de nuestros ahorros, de nuestras pensiones, de nuestra renta, de nuestros salarios? Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si queréis repasar un poco lo que hemos hablado hasta ahora, pues podéis ver, como digo, los vídeos anteriores, por ejemplo, este de las causas del colapso. Entonces, antes de entrar a los mecanismos de protección, recordaros que mis vídeos pues, están un poco patrocinados, por decirlo de alguna manera, por mi trabajo, y que si os interesa este tipo de cuestiones, tenéis a vuestra disposición mi curso sobre cómo invertir en Bitcoin, que tiene tanto una versión gratuita, que podéis encontrar el link en mi página web, cadesanchezsmith.com, y podéis encontrar el link también en la descripción de este vídeo, a la versión gratuita y a la versión de pago. Entonces aquí os dejo esa información por si os interesa. Entrando ya a los mecanismos de protección. Se me ocurren tres. Y si pensáis que puede haber otros, pues por favor, hacérmelo saber en los comentarios y encantado de discutirlo. Por una parte, pues, ¿qué se hace con la deuda? ¿No? Pues, evidentemente que si la inflación es alta,
como lo es ahora, ¿no? Que está al 10% en la zona euro, y uno tiene niveles altos de deuda, el incentivo es a que uno no pague esa deuda, sobre todo si la tiene financiada a tipos reales negativos, ¿no? Si tú tienes, la inflación está en el 10 y tú tienes un tipo de interés del 3 o del 4, pues realmente esa inflación, esa deuda está siendo subvencionada. Hemos dicho que esto es una parte el problema central del sistema monetario, uno de los problemas centrales del sistema monetario. Entonces, refinanciar la deuda quiere decir que si uno puede tener acceso, por ejemplo, a tipos bajos, sobre todo si son fijos, por ejemplo, una hipoteca a tipos bajos por debajo de la inflación, pues si uno espera una década inflacionaria, es una forma de que la inflación diluya la deuda. Entonces, realmente esto es un problema del sistema monetario y es una forma de protegerse también, ¿no? El sistema monetario lo permite, no creo que sea algo deseable, pero cuando uno se encuentra sumergido en este tipo de dinámicas, pues lo que puede hacer es aprovecharse de ellas como hace todo el mundo, porque no le queda otro, ¿no? Eso a nivel de la deuda. Si uno tiene deuda, pues refinanciarla o al menos no pagar. Pero en cuanto a inversiones, lo que yo creo que es importante es valorar o diferenciar entre activos financieros y activos reales. Un activo financiero es aquel que tiene una contrapartida, un riesgo de contrapartida. Es el que es el pasivo de alguien. Pues, por ejemplo, un bono. Si yo tengo un bono, ese bono es un dinero que se me debe y que me lo debe otro agente. Es el pasivo de otro agente, ya sea un gobierno o una corporación. Otro ejemplo de un activo financiero es una acción. Si yo tengo una acción de una empresa, por ejemplo de Tesla, yo tengo derecho a los flujos de caja futuros, los dividendos que pueda emitir Tesla. Entonces, un activo financiero es problemático en este entorno de alta inflación porque tiene sus retornos denominados en moneda fiat. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un bono y nuestras pensiones, las pensiones de casi todo el mundo tienen bonos del Estado, esos bonos del Estado tienen un retorno, unos intereses que devengan, que están denominados en moneda fiat. Y eso es un problema porque la moneda fiat se está devaluando enormemente. Entonces, ya sean bonos de estados, de gobiernos, bonos de corporaciones, hay un problema grave porque la inflación está reduciendo el retorno real de ese activo financiero. Los depósitos bancarios, pues peor todavía, porque los depósitos bancarios dan intereses aún menores que los bonos. Entonces, si uno tiene dinero en el banco, está perdiendo ahora mismo pues, el 10% de su poder adquisitivo. Entonces, a largo plazo, y si tenemos una década inflacionaria, como creo que vamos a tener, un depósito bancario, la típica persona trabajadora que quizá no tiene tanto conocimiento de economía y finanzas, que piensa que está ahorrando para comprarse una vivienda, pues se le está robando un 10%, esa vivienda cada vez es más cara y es más difícil acceder a ella. Entonces, para la gente que tenga un depósito bancario es importante entender esta dinámica tan perversa. Y por último, pues las acciones lo mismo, ¿no? Lo hemos mencionado, pero la acción también es un activo financiero que normalmente tiene sus flujos de caja denominados en moneda fiat. Bueno, normalmente no. Yo creo que actualmente siempre, todas, no hay ninguna acción en una empresa que tenga sus flujos denominados en Bitcoin o en oro todavía, porque tiene una volatilidad muy alta, al menos Bitcoin. Entonces, esas acciones, si te están pagando un dividendo del 2%, del 3%, pues es lo mismo con bonos. Si la inflación está en el 10%, pues de poco te saca, estás perdiendo poder adquisitivo. Pero estos activos financieros son muy problemáticos en un entorno inflacionario. Y como yo creo que la década actual va a ser muy inflacionaria porque tienen que bajar el valor de la deuda, como ya hemos dicho en vídeos anteriores, tenemos la alternativa de los activos reales. Y el activo real es diferente al activo financiero en esencia, porque no es el pasivo de nadie. Un activo real es algo que si tú lo tienes en propiedad, su valor no depende de que alguien cumpla o no sus obligaciones financieras. No tiene una obligación financiera vinculada a él. Por ejemplo, pues un lingote de oro es lo más fácil de entender, ¿no? Yo si tengo un lingote de oro, el lingote de oro lo puedo vender al mercado y su valor, por decirlo de alguna manera, o su precio, dependerá del precio del mercado, pero no depende de que la institución que emite el oro pueda volverse insolvente o pueda incumplir sus obligaciones financieras, porque no hay ninguna institución. Al final, el oro, ¿quién lo emite? Pues la madre naturaleza, Dios, la Pachamama o la deidad en la que cada uno crea, ¿no? Y esa deidad, pues no tiene una obligación de entregarnos un rendimiento financiero. Eso, por ejemplo, con el ejemplo del oro, pero Bitcoin es igual. O sea, Bitcoin también es un activo real porque no tiene un riesgo de contrapartida. No es el pasivo de nadie. Si yo tengo un Bitcoin, sobre todo si lo tengo custodiado en mi billetera, pues ese Bitcoin es mío y no es la obligación financiera de nadie. Si tengo el Bitcoin en un exchange, ahí sí hay un riesgo de contrapartida evidente, ¿no? Si el exchange quiebra,
pues ese Bitcoin desaparecería, perdería el valor de ese Bitcoin. Entonces, por eso que digo que esos activos reales sin riesgo de contrapartida son interesantes en esta coyuntura. Bienes raíces, vamos, son tres, el oro y el Bitcoin. Pero estos dos primeros voy a daros motivos y lo voy a hacer brevemente, porque no me quiero extender de más, igual hago otros vídeos sobre ellos, pero creo que bienes raíces y oro no son buenas alternativas por los motivos a los que voy a aludir ahora brevemente. En primer lugar, sobre los bienes raíces, pues vemos cómo, y esto es muy natural, y yo creo que incluso se puede defender, ¿no? Vemos cómo los gobiernos están empezando a limitar la subida del alquiler. ¿Por qué? Pues porque es que la gente ya está absolutamente ahogada. En España, en muchas ciudades de España, la gente, el salario no le permite a la mayoría de las personas acceder a una vivienda, a muchas personas acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda está hiperinflada por este sistema monetario basado en la deuda. Entonces los gobiernos, por el clamor popular que escuchan debido a la dificultad para acceder a la vivienda, están empezando a poner límites a las subidas del alquiler. ¿Qué ocurre? Que aquí, si nos imaginamos el alquiler como la línea roja, y lo que debería de subir con la inflación, la línea azul, esto me lo estoy inventando, pero para que lo veáis gráficamente, el gobierno lo va a ajustar y va a impedir que el alquiler suba con la inflación, para que no haya un clamor popular absoluto. Esto pues implica que como protección el bien raíz es muy arriesgado, porque el gobierno te lo puede limitar y puede limitar la rentabilidad que genera. Entonces te puedes encontrar en una situación igual que con activos financieros como bonos o con acciones. Tienes un bien raíz, tienes una vivienda que pensabas que ibas a poder alquilar al 5%, pero como hay tanta inflación y no puedes subir el alquiler con la inflación, la rentabilidad empieza a bajar. Entonces, esa inversión que pensabas que iba a ser buena se vuelve una inversión pésima, pues porque la gente vive en situaciones absolutamente precarias y el gobierno está intentando dar una respuesta a esto de forma, a mi juicio, equivocada, ¿no? La respuesta debería de ser cambiar el sistema monetario en esencia, y eso es algo que vamos a ver también en otros vídeos, pero que dada la situación tan desesperante para muchas personas, por ejemplo en España, no me parece absurdo que el gobierno plantee limitaciones a la subida del alquiler. Me parece que a nivel político se puede entender y eso lo convierte en una mala inversión, convierte en mala inversión a los bienes raíces en países como en España, en otros países de Europa, porque en Alemania sabemos que están haciendo algo parecido. Entonces, eso sobre los bienes raíces. Sobre el oro hay un motivo de peso muy importante por el que creo que no es un buen mecanismo de protección ni lo va a ser nunca más. Lo fue en el pasado, pero ahora que está Bitcoin creo que el oro ya no tiene tanto sentido. Este tipo de noticias, ¿no? En Uganda descubren un yacimiento de oro cuyo valor es de 12 billones de dólares. Es decir, el valor de este yacimiento, o la cantidad de oro en este yacimiento, es igual a todo el oro que se ha minado en la historia de la humanidad. Es un shock de oferta brutal. Y hoy es en Uganda, pero hace poco leí que encontraron otro yacimiento en Sudáfrica. Y a medida que la tecnología avanza, este oro también se vuelve menos costoso de extraer. Entonces, la oferta de oro no es predecible. Hay shocks de oferta, lo cual lo convierte en una pésima alternativa para el dinero fiat. Pésima, porque si puede aumentar la oferta de oro de forma dramática, deja de tener sentido como mecanismo de protección contra la inflación, porque también se está inflando el oro. Y yo creo que por eso el precio del oro realmente ha tenido un desempeño tan lamentable durante los últimos años, ¿no? Donde hemos tenido guerras, o sea, hemos tenido inflación, hemos tenido guerra, hemos tenido todos los supuestos eventos que tendrían que hacer que el oro se revalorizase y desde 2020 o mediados de 2020 el oro ha hecho aquí un doble techo y ha estado bajando. Y yo creo que es porque es que se encuentran shocks de oferta, se encuentran nuevos yacimientos constantemente. Entonces, ¿cuál es la alternativa que sí que tiene sentido? Pues evidentemente Bitcoin. ¿Por qué? Porque no hay shocks de oferta de Bitcoin. Los shocks de oferta de Bitcoin son imposibles porque el propio código los impide. El propio código de Bitcoin, aquí lo tenéis, tiene una inflación que viene predefinida y que se va reduciendo más o menos en un 50% cada 4 años, esta tasa de inflación, que no nos lo está diciendo en porcentaje, pero que actualmente, si no recuerdo mal, estaba por el 0,8%. 1,75, sí. Está en el 1,75% la inflación del Bitcoin y dentro de, pues en el próximo halving, en menos de 2 años, va a bajar la mitad, menos del 0,9%. Lo importante aquí es que la inflación está, y la inflación me refiero a la cantidad de nuevos Bitcoin que se producen al año, está predefinida y disminuye un 50% cada 4 años. Y la oferta total tiene un límite
de 21 millones que resulta de esa disminución geométrica de la emisión de nuevos Bitcoin. Si queréis saber más sobre esto, pues os recomiendo que veáis la serie ¿Por qué se creó Bitcoin?, donde explico por qué se creó, cómo funciona, si es una buena inversión, etc. Son 5 vídeos que os pueden servir para entender por qué esto es tan importante y por qué Bitcoin representa un nuevo paradigma y un refugio ante la brutal impresión monetaria que estamos viendo y que, a mi juicio, acaba de comenzar y no va a hacer más que agravarse. Recordar también que hay restricciones a la compra de criptomonedas en Canadá, esto lo hablamos en el vídeo anterior, que podrían extenderse también a Bitcoin perfectamente, y que en definitiva estamos en un momento histórico, un momento crítico. No es normal que haya una inflación del 17% en Holanda, esto es catastrófico, y lo peor de todo es que no hay ningún motivo para creer que eso vaya a contenerse con el tiempo. Se ha inflado una burbuja de deuda sin precedentes que no se puede devolver. No se puede volver a no ser que haya un crecimiento económico desmedido. Esto lo podemos también tratar en otro vídeo quizá, ¿no? Pero si hay un crecimiento económico brutal, por ejemplo, una invención que aumenta la producción de energía, no sé, la fusión nuclear igual o la inteligencia artificial, eso podría reducir la deuda en términos reales, pero yo creo que cada vez es más improbable, y con estos conflictos bélicos, la desglobalización y estas dinámicas que estamos viendo en el mundo tan desafortunadas últimamente, pues parece todavía menos probable que haya un crecimiento económico suficientemente fuerte para reducir la deuda. Entonces, como no parece muy difícil que se pueda reducir de forma real, no puede haber una quiebra ordenada. Ergo, lo más probable es que se infle el valor de la moneda fiat, que se siga devaluando como lo está haciendo hasta ahora o más. Por ello, protegerse es crucial. Evitar mantener la riqueza en dinero fiat y activos denominados en moneda fiat, esos activos financieros de los que hablaba. Y yo sí que creo que Bitcoin permite mantener la riqueza fuera del sistema financiero, lo cual, si hay quiebras o problemas en el sistema bancario, pues es una ventaja enorme. Y lo importante es aprender el valor de Bitcoin, aprender cómo y cuándo comprar, y ahí tenéis mi curso si os interesa, y también aprender a custodiarlo, ¿no? Porque recordemos, como ya he dicho, que los exchanges, las casas de cambio sí que tienen un riesgo de contraparte. Así que sin más, os agradezco el tiempo. De nuevo, recordaros que tenéis esta serie por si queréis profundizar o si queréis una introducción a Bitcoin más completa. Y os dejo con este cierre. Muchas gracias por ver el vídeo y gracias por vuestro apoyo, por compartir, por darle me gusta y suscribiros. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.